Bienvenidos a Ciencia pero no ficción. Prepárate para que exploremos juntos la trayectoria del conocimiento, desde una simple pregunta hasta el impacto que el saber puede tener en nuestra sociedad. Aquí hablaremos sobre cómo la ciencia y la educación se entrelazan e impactan cada faceta de nuestra vida, porque la ciencia es más que datos y descubrimientos. Esto es Ciencia pero no ficción. Lauri, bienvenida, mil gracias por aceptar esta invitación. Empecemos contándoles quién eres, qué has estudiado y qué haces en EAFIT. Listo, Meli, qué rico estar acá. Bueno, yo soy egresada de la universidad, soy ingeniera en procesos. Es una ingeniería muy parecida a la ingeniería química y siempre mi pasión fue la biotecnología. De ahí entonces hice una maestría en microbiología, ahí se conecta pues como lo uno con lo otro y realmente ahí me dediqué como a mi carrera más de formación científica, hice un doctorado, o sea, me fui a España a hacer la maestría, volví a Colombia, me gané una beca de MinCiencias y empecé a hacer el doctorado acá en la universidad, entonces soy como doble egresada de la universidad, pregrado y en doctorado. El posgrado también. Lauri, lo que nos convoca hoy es que tú eres un caso bastante particular y es que hace más, ya nos cuentas un poquito más, pero creo que hace más de un año decidiste emprender a partir de ese conocimiento que desarrollaste en tu carrera investigativa. Contémosles un poquito de Astrolab y qué hace Astrolab. Listo. Meli, súper, pues a mí siempre me emociona cuando me dices que es un caso diferente porque para mí ha sido muy natural, entonces como que es muy bonito que se vea de pronto así, porque yo siempre soñé con ser científica, o sea, mi gran pasión fue ser investigadora, pero yo siempre creo que había siempre algo muy en paralelo y era que esas investigaciones le sirvieran a la sociedad, ¿cierto? Que siempre fueran útiles, o sea, yo realmente no me identifico mucho con la ciencia básica, sino más con la ciencia aplicada. Okay. Es decir, la que me permite como solucionar mi curiosidad, pero generar productos y servicios. Entonces, creo que por eso la ingeniería, más que la ciencia, ¿cierto? O sea, como que respondiendo a preguntas. Entonces, digamos, en este caso particular que he desarrollado con transferencia con ustedes, claro, nace de una investigación que se desarrolló acá en la universidad, financiada por la universidad, por proyectos internos, donde yo quise generar soluciones para la sociedad colombiana en nutrición de precisión. Es decir, hay un área muy importante que es todos los microorganismos que habitan el cuerpo humano, ¿cierto? Todas las bacterias, los virus, todo eso. Siempre se ven desde el lado de la enfermedad, pero hay un lado súper importante del beneficio. Y apenas se viene estudiando hace 10 años. En Colombia no había muchas investigaciones en ese campo y yo pues ahí encontré como una intersección de todo lo que me gusta, de nutrición, microbiología, bioquímica, y eso se llama el microbioma humano, eso se le llama así, eso es pues un área de investigación en ciencias biológicas pues como de hace más o menos una década. Y yo propuse una investigación en esa área hace 3 años y medio más o menos, como en el 2019, ya 4 años. Desde que nació la investigación yo la propuse con alianzas, que eso creo que fue algo que nos ayudó. Una ventaja, porque entonces y eso le recomiendo yo pues a muchos investigadores que quieren en algún momento sacar como productos, y es que desde que los proyectos nazcan con alianzas. Es muy difícil pues hacer un proyecto sin alianzas, pero ojalá una alianza como comercial, con algo que esté ya como en el frente. Entonces nació con una alianza, con un laboratorio clínico, y ese proyecto buscaba generar conocimiento, pero también herramientas para la nutrición en el periodo perinatal, o sea, en mamás en embarazo, lactancia, y para mujeres en edad reproductiva. Y de ahí nació el análisis de microbioma que hoy en día vendemos pues, y comercializamos. Cuando tú hablas de microbioma, ¿cierto? No todos sabemos pues, de qué se trata, de hecho yo lo aprendí muchísimo más cuando empecé a trabajar contigo, pero es lo que conocemos como la flora intestinal. Es como el término más común. Pero hay como, es el más común porque donde más microorganismos tenemos los seres humanos y todos los animales es en el intestino, en el tracto gastrointestinal, ¿cierto? Pero también tenemos pues, bacterias, hongos, virus en la piel, también tenemos en las mucosas orales. Entonces, cuando uno habla de microbioma, es una flora, se le dice la flora. También se le llamaba tradicionalmente la flora, pero no necesariamente tiene que ser la flora intestinal. Esa es una de tantas. Una de tantas. Y cuando decimos que es una de tantas, o sea, mi flora se parece a la tuya, Lauri. No, eso es súper bonito. Entonces, la flora de cada ser humano es única.
es una huella digital. O sea, por eso tiene como aplicaciones, yo creo que más a futuro, cuando como que se descubran ya muchas cosas muy concretas, hasta en temas forenses y de, pues, digamos, como identificación, porque es tan única que si tú conoces el perfil de esa persona, podrías casi que identificarla como una huella digital. Tiene como unas fluctuaciones, dependiendo de tu condición de salud, de dónde vives, de mis hábitos, de tus hábitos sobre todo, o sea, de lo que comes, cómo duermes, cómo manejas el estrés. Es impresionante, o sea, cómo se ve el cambio con eso. Pero, sin embargo, hay un perfil muy único para cada persona. Entonces, tú y yo compartimos y mucho el 30%. Los gemelos idénticos comparten el 34%, o sea, ni siquiera sube. Ni siquiera sobrepasa el 50%. Sí. O sea, que cuando tú dices que es nutrición de precisión, es porque en la medida en que yo conozca mi flora, exacto, puedo encontrar como soluciones más personalizadas. Exacto. Sí, porque ahí, Meli, hay como un error, diríamos, en la medicina tradicional, que por eso nació este tema de medicina personalizada, de precisión. Y es porque cada paciente responde diferente a todo, ¿cierto? Y como la medicina son como no uno, sino múltiples tratamientos, o digamos la medicina también preventiva, o sea, lo que buscamos es conservar la salud y no curar. No a todos nos sirve lo mismo. Y es la combinación, es como cuando uno habla de, no sé, 10 factores y cuántas combinaciones salen de esos 10 factores, cómo duermes, qué comes, si tú juntas todas esas cosas sale un perfil muy único para ti. Y en eso ayuda la microbiota, o sea, conocer tu microbiota sin duda es una de esas cosas que tú tienes que saber. Que todos deberíamos saber, o sea, yo realmente cada vez que avanzamos más en este tema me doy cuenta que es como la química sanguínea, o sea, como a ti te miden cómo está tu glucosa, mínimo una vez al año, cómo están tus hormonas, te deberían medir la microbiota intestinal, o sea, nos debemos medir. Laura, y cuando tú dices que todos deberíamos saber de nuestra microbiota, incluso esa fue una de las razones que cuando empezamos a explorar esta posibilidad de ese conocimiento, llevarlo al mercado, dijimos que esto sea de fácil acceso para todos, que incluso no tengamos que ir pues al médico más especializado, sino que hace parte como de lograr que esta nutrición de precisión sea como democratizada, que podamos en la medida en que que el mercado tenga más productos, que haya más personas como tú investigando, seguramente esto va a dinamizarse mucho más, pero contémosles un poquito como de ese proceso de cuando llegaste como con esa primera solución y luego dijimos esto hay que convertirlo en un producto, y ese producto cómo se concibió y cómo es hoy. Listo, súper chévere, Meli, sí. Pues fue un proceso súper bonito, porque claro, de un proyecto de investigación nosotros no teníamos nada más que una metodología, o sea, teníamos como un método, un protocolo, como le llamamos los investigadores. Y llega pues yo siempre lo llamo como un market pool o como una necesidad del mercado, porque llega el laboratorio clínico aliado y nos dice, ¿por qué no sacamos esta prueba para toda la sociedad colombiana? Esta prueba la mandan muchos médicos funcionales y solo existe, hay que mandarla a Estados Unidos, no sé quién, otros la mandan a España, no había bases de datos propias, no había un proceso propio colombiano. Entonces, a mí, eso como que me encendió, yo creo que ese botoncito de la oportunidad. La oportunidad. Entonces, ahí, pues, mi aliado dentro de la universidad siempre fue innovación para todas estas cosas. Y en ese momento, pues, Julián Ortiz, bueno, no estás tú, pues, apareciste ahí. Pero mi contacto siempre fueron ustedes. Y lo primero que me acuerdo que me dijeron es, bueno, esto hay que escalarlo. O sea, lo primero que hay que hacer es un proceso de escalamiento. Y eso yo lo había visto mucho en la teoría, pero nunca en la práctica, porque yo enseño innovación pues en ciencias de la vida, y yo siempre les hablaba de los TRLs, de los niveles de alistamiento tecnológico, pero vivirlo fue súper bonito, porque yo sabía que había que pasar de un prototipo de laboratorio a un producto que cualquier persona pudiera llamar a un laboratorio y se le entregara en su casa, y le entregara un resultado. Entonces al principio fue como muy intimidante, pero creo que fue un acompañamiento súper bonito de los dos lados, ustedes... ahí empezó creo que una nueva faceta pues como en todos estos proyectos ya de escalamiento, o sea que creo que lo veo como una madurez del sistema, ¿no? Como, sí, así es. Pues y yo también quisiera que les contáramos un poquito porque pues tú lo dices, la teoría es una, la práctica es otra. Total. Y cuando llegamos a la práctica recuerdo mucho como una primera conversación que tuvimos que fue como la pregunta que siempre hacemos es ¿qué hay que hacer para escalarlo? Y me acuerdo en algún momento que nos decían como pues vamos a hacer un plan, una propuesta, y vamos a hacerlo un proyecto.
Y recuerdo mucho que con el equipo de trabajo que enseguida les vamos a contar un poquito más, cuando nosotros hicimos ese análisis de mercado, vimos una oportunidad muy importante. Sí, un benchmark súper bonito. Y decíamos, esto no puede ser de un proyecto de largo plazo. Ajá. Sí, de largo plazo en el sentido que va teniendo evolución, pero no para salir al mercado. Hay que sacarlo ya. Hay que sacarlo ya. Sí. Y yo recuerdo mucho que esa primera conversación cuando entré a ser parte del equipo fue, hay que sacarlo en 4 meses. 4 meses, casi nos mata. O sea, todavía el equipo pues ya hoy de trabajo, todos decimos, ¿cómo hicimos? Porque fue pasar de una mentalidad, claro, de pensar mediano plazo, con proyectos mediano plazo, inclusive largo plazo, a una versión de innovación que es ya, o sea, el sentido de la urgencia. Yo creo que eso cambió mucho, o sea, yo lo tomo como un momento... Un punto de quiebre. De quiebre en mi carrera, porque para mí eso me mostró que uno sí puede lograrlo, lo que tú dices de la teoría a la práctica. Y fue pues muy asustador porque lo primero que dijimos es, bueno, hay que hacerlo en un volumen más grande de usuarios. Entonces 50 usuarios, y nosotros decíamos 50 usuarios en 4 meses, Dios mío, más estandarizar pues el kit de toma de muestras, estandarizar el informe, no, fue muy retador, pero lo logramos. Hablemos un poquito de los retos que vivimos ahí, porque también, y quisiera que le contáramos a los que nos ven y escuchan, eso implicó incluso no solo un cambio de mentalidad de nosotros, sino también que nos implicó desarrollar proveedores. Porque si ya íbamos a pensar en que íbamos a prestar un servicio masivo, pues que les llegara a... Que fuera escalable. Que fuera escalable, pues había que tener los aliados, ¿cierto? Cuando tú hablas de alianzas, muy interesante tener la alianza desde la necesidad de mercado, y hoy ese laboratorio clínico pues juega un rol muy importante en la comercialización, pero es en el que ya no es con los insumos de mi laboratorio, al ritmo de mi laboratorio. Contémosles un poquito cómo fue ese tema. Bueno, ese tema fue súper, sí, retador, yo creo que fue la palabra, pero también súper como esclarecedor de cómo realmente es un proceso de tener un producto en el mercado. Porque para mí eso me cambió todo y me mostró que realmente el costo de oportunidad existe, o sea, no tiene que estar primero. O sea, y hoy en día yo sé que vendrán otras competencias, pero ya nosotros entramos y ya se va creando pues un nombre importante. Pero entonces en ese momento fue mucho como a crear una red, o sea, creo que nos lanzamos inicialmente como a crear una red de proveedores de varias cosas que nosotros normalmente íbamos consiguiendo como con las compras de la universidad, todo eso, ahora lo teníamos que saber hacer nosotros directamente, las negociaciones. Ahí fueron muy importantes ustedes. Hoy en día tenemos un proveedor de secuenciación de ADN que pues de uno de los puntos claves del servicio que llegó por ustedes, o sea que también yo digo que tener un aliado que conozca más allá del mundo de la investigación es súper importante, o sea, como una oficina de transferencia para mí son claves, o sea, y no son solo claves en propiedad intelectual, en como ese tema más, digamos, de proteger la tecnología, sino en operación del negocio. O sea, yo al final me he dado cuenta que un negocio, la columna vertebral es la operación, pues sí, el tema comercial, tú tienes que vender, pero si tú no eres como eficiente y tú no tienes propuesta de valor, entonces eso me hizo darme cuenta que o sea, que lo que prometíamos era en un tiempo, un informe, y para cumplir eso había que tener una red. Entonces yo creo que eso fue una enseñanza gigante. No solo sumado a esa enseñanza de, pues, como del ecosistema que uno tiene que crear para tener un producto en el mercado, hablemos de tus socias. Listo. Hablemos un poquito de tus socias, de cómo llegaron a ser tus socias. Listo. Y el rol que tienen hoy, claramente. ¿Sabes qué me hizo a mí dar cuenta? Todo eso, pues para cerrar el tema de los proveedores y de la red y del ecosistema, esos son activos intangibles de la empresa. O sea, yo me acuerdo que eso también lo enseñaste muy bien cuando empezamos a hablar de la contabilidad. O sea, esta empresa no se va a formar solo porque tiene un producto, un activo, sino los activos intangibles, o sea, esa red, eso vale, porque eso conseguírselo no cuesta tiempo, dinero, bueno. Y en esa red llegaron, pues yo soy profesora en la universidad y sigo siendo, y mi plan es seguir acá porque es un complemento perfecto y me gusta mucho pues enseñar y sobre todo hacer proyectos con estudiantes. Entonces yo tenía 3 estudiantes de maestría que estaban trabajando conmigo todo el tema de microbiota, ¿cierto? Y cada una de ellas como que se especializó en un tema que le contribuía al servicio. Inclusive había no sé si te acuerdas que había una de pregrado, María. Ah, sí. Sí, había una inicialmente, ya apenas está en pregrado.
pero yo sentía que ellas eran las que podían operar el negocio, o sea, que a mí no me iba a dar el tiempo para yo hacer el día a día, entonces yo necesitaba unas aliadas y yo les propuse, o sea, literalmente como cuando uno llega, como tengo un nuevo plan, o sea, hagamos algo, y ellas, creo que todos tenemos como una utopía un poco de los científicos, y es como que chévere tener, como que lo mío le sirva a la gente, o sea, todos tenemos eso, o sea, me di cuenta ahí, que es muy atractivo, pero a la gente le da mucho miedo, o sea, es una barrera psicológica impresionante. Si no hay alguien que ya la haya cruzado y que los jale, sí, que jale. No lo van a cruzar nunca. Pues si lo digo es porque les enseño a los de pregrado y veo la barrera psicológica. Son muy poquitos los que se lanzan, pues frase de cajón, pero todo está al otro lado del miedo. Y es verdad, o sea, uno... Entonces yo como que me armé de valor y yo dije, no, es que esta es la oportunidad para sacarlo, pues yo necesito ayuda, o sea, yo tampoco me hubiera lanzado sola. Ellas o sea, fue algo súper bonito porque ellas me dieron energía al estar motivadas y yo las jalé. Entonces son 3 estudiantes egresadas de AFIT, 2 biólogas, una ingeniera biológica, las 3 son magíster en biociencias, todas somos científicas, y pues digamos que nos mueve también como esa pasión por la microbiología y por todo el tema nutricional, pero también por crear soluciones reales. Ellas son las que realmente hacen el día a día de la empresa, o sea, yo también hago bastante, pero más como en conseguirme los nuevos socios, los nuevos clientes, los nuevos aliados, los nuevos proyectos, pero las que corren el análisis bioinformático, las que extraen el ADN, las que mandan las muestras, son ellas. Y eso necesita un conocimiento especializado, o sea, no podrían haber sido cualquiera. Y he descubierto que es súper bonito también el proceso porque ellas han ido aprendiendo, y tú lo has visto, pues han ido aprendiendo a ser más abiertas, más flexibles, como a ser emprendedoras. O sea, le han ido como encontrando el amor y el gusto a no ser una mentalidad, pues digamos, como tan cerrada y tan científica, sino pues a operar como en un ambiente más flexible que es el emprendimiento. Y para mí eso es súper gratificante, porque yo creo que ese es el tipo de científicos que deberíamos formar. Pues cada vez me convenzo más de que, o sea, aquí lo voy a decir, de que una mente rígida es lo más peligroso que podemos tener todos, pues, en contra de la sociedad, y que sobre todo el emprendimiento, la innovación necesitan, sin perder el rigor, pues, y manteniendo eso, pues lo hemos hablado mucho, porque hay procesos que nunca pueden flexibilizarse, o sea, son como son, pero sí, tu forma de ver la vida, tu forma de entender las conexiones, de cómo de trabajar, debe ser muy flexible, y ellas se han ido formando muy así, entonces es muy gratificante, porque ya no veo personas como que exigen que la ciencia me dé esto, que no sé qué, sino que proponen, hacen, generan soluciones. De acuerdo, Lauri. Lauri, ahorita estabas diciendo que lo difícil que a veces es como romper ese miedo, ¿cierto? Como ese montón de tabúes que nos vamos creando, y yo que llevo trabajando ya bastante tiempo con científicos, lo siento muy, muy presente en el científico colombiano, que no lo veo tanto por fuera. Cultura, sí. Exacto. ¿Qué hizo que tú rompieras ese miedo? Sí, súper bacano, Meli. Pues, y yo creo que va primero a decir que el miedo como que no se va del todo, es como cuando uno le dicen, ay, no, la valentía no es no actuar, o sea, frasecita cajón también, pero no es no sentir, o sea, no la siente, pero es actuar a pesar de, ¿cierto? Entonces, pero es un miedo que es emocionante, pues, y pronto es mucho también de la personalidad, por eso no todo el mundo es emprendedor, ¿cierto? De acuerdo. Yo necesito como algo que se salga un poco de la zona cómoda para que me estimule, ¿cierto? Y yo creo que eso es parte en la ciencia, es algo como que yo sienta que estoy rompiendo como algo del status quo. Sí, siento miedo, o sea, obviamente me da susto, pero creo que son también riesgos calculados, miedos calculados. Yo no voy a hacer pues algo que le haya, ni que le haga daño a la gente, ni que vaya a generar pues como un... Entonces, eso es como lo primero que uno tiene que mirar, ¿cierto? Si eso pasa, pues uno se lanza, ¿cierto? Que ahí es donde ya viene como el tema de realmente cada uno pues en su personalidad. Pero sí hay algo que a mí me impulsó mucho, y es eso que tú decías, ir a ver experiencias de otro lado. Entonces yo recomiendo mucho presentarse a programas, y hoy en día hay un montón como de estas convocatorias súper bonitas donde te llevan y te muestran ecosistemas más avanzados. Entonces yo fui a una en Inglaterra con puros emprendedores, y era la primera vez en mi vida, también llegó por ustedes la convocatoria, y la primera vez en mi vida que yo participaba en un programa que era solo emprendimiento, porque ya entonces conferencias científicas y pasantías, pero estar rodeada de emprendedores, y ellos lo llaman, o sea, me acuerdo mucho porque ellos en el programa
dicen que ese programa ni siquiera nos daba recursos económicos, no nos daba dinero, nos llevaba a Inglaterra 15 días y nos conectaba con el ecosistema, pero sobre todo nos daba momentum, eso le llaman así como un momentum, que eso en física es literalmente como cuando tú estás impulsado, que te cuesta, o sea, que vas solo, o sea, y eso es lo que uno como emprendedor necesita al principio. Lo más difícil es empezar, es lo más difícil. Continuar tiene una dificultad, pero ya te lanzaste y pues echar reversa es muy difícil, es más difícil. Entonces yo verme rodeada de todo ese montón de gente, ver que había personas que como yo también iban a vivir a punta de ventas, que no tenías que tener el super inversionista, o sea, como ver que eso existe en otras personas. Sí, que puede pasar. Sí, que se puede hacer, es como cuando uno dice, ellos pudieron, o sea, yo también puedo. Entonces me dio como momento, como ese momentum pues que uno necesita para arrancar, y me acuerdo que llegué y eso me también pues literal con aspectos prácticos de innovaciones, generar prototipos, eso es muy importante, o sea, uno cree que eso es pura teoría y que hablan y hablan, eso es súper real, o sea, ver algo tangible. Entonces yo me acuerdo que yo llegué a ese programa y dije, hay que generar un prototipo con lo que sea, con lo primero que encuentre, cómo va a ser la caja, cómo va a ser eso, o sea, como mucho emprendimientos de acción, o sea, es ya lo que tengas a la mano, actuar, hacer, preguntar, validar, eso es. Entonces yo creo que eso, por más elemental y básico que parezca, eso da mucho impulso. Eso me lanzó. Lauri, nos hemos vivido muchos juntas, pero contémosles un poquito más como de cuando decide uno entonces ir al mercado, vivir esta experiencia de llevar la ciencia al mercado. El no es una respuesta que uno obtiene mucho. Súper duro. ¿Qué ha significado el no para ti y cómo lo has ido gestionando? Listo. No, es muy duro, o sea, es muy duro, sobre todo a mí me da más duro que el no, porque ya he ido entendiendo que no es personal, o sea, que realmente, pues, es mejor la honestidad cuando te sirve, o sea, realmente es cuando te sirva, sí. Lo que más duro me ha dado es el esfuerzo que implica muchas veces preparar algo y que te digan que no. Entonces me pasa más en las propuestas, y realmente el mundo de la investigación es más de no que el mundo del emprendimiento. Total, tienes toda la razón. Es más de no, o sea, a mí me dan más duro las propuestas grandes donde yo dedico una cantidad de energía inmensa a preparar algo muy robusto, muy meticuloso y no queda. Que antes del emprendimiento, claro, yo también recibo no, o sea, sí, después es difícil la orden de compra o se demoran o te piden menos de lo que tú crees, pero es más de acción, o sea, el emprendimiento es más de, si no es por aquí, por allá, porque como es de el día a día, de mantener pues un negocio, una operación, entonces se mueve más. Entonces, digamos, como, aunque también he tenido no, me gusta más el no del emprendimiento que el no de la investigación. Qué interesante. Es un no muy duro el de la investigación porque implica mucho esfuerzo y creo que todos los investigadores se pueden relacionar conmigo. Entonces, yo como que también invito a que exploren otros tipos de no, entonces se lo refresca uno. Es más, hoy en día yo apalanco a veces más investigaciones y respuestas a preguntas con los recursos del emprendimiento. Ahorita estabas diciendo que pues seguís siendo profesora de temas de innovación. ¿Cómo sentís que ha nutrido como ese rol tuyo de docencia esta experiencia? No, es súper distinto. O sea, yo me siento mucho más segura para ser profesora, lo digo con todo. Pues eso me da como una cancha en el mundo. O sea, yo siento que yo vengo y les hablo como de cómo es el mundo real. Pues yo a todos, ¿cierto? O sea, como a los que están en pregrado y a los que están y obviamente siempre me faltará mucho para aprender, pero yo siento que no nos podemos quedar en las universidades enseñando, pues y lo voy a decir así como lo pienso, enseñando lo que no necesita la sociedad, o sea, enseñando, sí, hay que tener un conocimiento básico muy profundo, pero hay que enseñar a conectar ese conocimiento con lo que la sociedad necesita, o sea, con lo que a la gente le sirve, o sea, no, hay muchas cosas que enseñamos en la universidad, que después les podemos hablar, que realmente no es lo que la sociedad necesita. Entonces, podrá ser muy práctica, podrá ser una mentalidad como muy, pues a veces como contradictoria con lo que piensa la investigación, pero para mí, a mí me da paz mental saber que yo puedo hacer ciencia que tiene rigor y calidad y que está generando un valor en la sociedad. No es un claustro, no es encerrado, no es algo como que se queda simplemente en el mundo de las ideas. Entonces a mí me ha enriquecido en ese sentido. Y también me trae nuevas preguntas de investigación. Es verdad.
Lauri, para finalizar, contémosles una experiencia que me pareció muy bonita también, que la vivimos juntas, y es que hay como un tabú a veces sobre los temas de propiedad intelectual, y es que pues como exponerlos o contar lo que estamos haciendo posiblemente sea porque nos lo van a como a robar. Sí. Y vivimos una experiencia juntas, no sé si la recuerdas, y es que había como una reunión un poco difícil con alguien que pensábamos que de pronto quería venir, era como a ver qué era lo que tú estabas haciendo, pero para ir como a replicarlo, robarlo, y lo pongo entre comillas porque claramente no era la intención, pero como esos miedos que empieza uno a tener en la mente y lo que le han contado a uno. Contémosles cómo fue esa experiencia para ti, porque recuerdo mucho que como con temor. Que ibas con temor y que como que la más fácil era evadir la reunión. Claro. Y me acuerdo mucho de ese momento, me pareció muy especial porque fue más como, no venga, que hay que hacerlo, pero así sea con miedo, pero hay que hacerlo. Contémosles un poquito cómo fue esa experiencia, porque yo siento que eso también te cambió un poquito como la mentalidad, y es como, yo lo estoy haciendo bien. Claro, sé que eso fue lo más. Sí, pues hay competidores y hay personas que tienen mucha más experiencia que uno, y yo siempre soy como muy respetuosa de quien tiene más recorrido que yo, pero creo que el científico colombiano es mucho como de, esta es mi idejita y mía. Y realmente pues yo siempre empiezo las clases de innovación diciéndoles como una idea no se protege, o sea, una idea no tiene valor en sí misma. Lo que tiene valor es la ejecución de la idea. Por eso me gusta tanto el emprendimiento, pues sí, porque es que es hacer. Y el hacer es literal, es del detalle más pequeño, o sea, es desde enviar o sea, es lanzarse, es enviar la muestra, recoger la muestra, hacer ese día a día es lo que hace que la idea tenga valor. Entonces yo me acuerdo que pues una persona que tiene mucha experiencia en temas pues de nutrición acá en Colombia nos contactó, y yo pues traté de evadirlo. Me acuerdo que le dije a Meli, no quiero porque quieren copiarnos, porque ahora sí les interesa. Y realmente la reunión fue súper bonita porque fueron ellos antes como admirando que nosotros nos lanzáramos. Yo también ahí les perdí el miedo y no los vi como una competencia, sino como, bueno, realmente es que la competencia no es mala. O sea, me di cuenta que es que la competencia es sana, y en biología, de hecho, el estado donde se evoluciona es el estado de competencia. O sea, tiene que existir una incomodidad en el ecosistema para que salgan nuevas especies. Y así es el mundo del emprendimiento. O sea, si tú no tienes una incomodidad en competidor, tú nunca mejoras. Así es. Entonces a mí me hizo reflexionar mucho, y hoy en día siguen siendo competidores o digamos como, pero yo ya los veo como más como que me retan a mí, y sé que cada uno tendrá su nicho, cada uno tendrá su lugar donde vender. Creo que ellos nos siguen, nosotros saber también qué hacemos. Eso hizo que incluso nos moviéramos más rápido. Recuerdo que cuando salimos de esa reunión la reflexión fue, vamos por donde es. Exacto. Y si está pasando esto es porque hay como un cierto, ya hablando en temas de mercado, como un cierto temor de que salgamos al mercado. Y eso se convirtió de un temor a ser un impulso para que esto pues fluyera muchísimo más. Que generaba como una expectativa interesante en actores muy importantes. Entonces eso fue antes súper motivador. O sea, pasó de ser aterrorizante a motivador. Lauri, gracias. Te hago de nuevo el reconocimiento que te hago en privado de gracias por inspirar, eres un referente para muchos investigadores. Como país necesitamos más investigadores que piensen como tú estás pensando, no todos necesariamente tienen que volverse emprendedores, tú lo dijiste, el emprendimiento no es para todo el mundo, pero si uno crea una red o un ecosistema, exacto, esto puede llegar a transformar el mercado, así que yo pues auguro, literal auguro pues que Astrolab y su primer producto, que es Biomatest, tienen un mercado y un camino muy grande por seguir explorando, así que mil gracias, Lauri, y mil gracias a los que nos acompañaron en este episodio de Ciencia pero no ficción. Esperamos verlos en un próximo capítulo.